A ver, ve por tu café o tu bebida favorita porque tú y yo tenemos que hablar. ¿Vives más en función de las expectativas externas o de acuerdo y alineado con tus valores? Bueno, si quieres construir una vida con propósito bajo tus propios términos, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, gracias por acompañarme y por estar aquí una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a este grupo. Aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo personal. Y justo hablando de desarrollo personal, el día de hoy te quiero hablar de un tema que constantemente sale en los procesos de coaching de vida principalmente, y es: ¿realmente estamos viviendo alineados con nuestros valores o vivimos en función de las expectativas externas? Mira, en un mundo que constantemente nos dice qué hacer, qué decir, a dónde ir, con quién hablar o qué tipo de vida vivir, pues resulta súper fácil perder el rumbo y desconectarnos completamente de lo que verdaderamente nos importa. Y cuando vivimos en función de las expectativas externas, claro que esto nos puede generar miedos, frustraciones y una sensación constante de insatisfacción. Por esa razón, el verdadero equilibrio o la magia aparece cuando tú decides vivir en función de tus valores, es decir, cuando tus acciones, lo que piensas y lo que verdaderamente quieres para ti en esta vida empiezan a tener una armonía, un balance adecuado en función de lo que tú deseas. Así que el día de hoy me gustaría que tú y yo nos podamos tomar estos minutos para hacer una reflexión en, ¿verdaderamente estamos viviendo la vida que queremos vivir? ¿Estamos alineados con nuestros valores? Y si hay algo que queramos modificar, bueno, por supuesto, es buenísimo poder hacerlo y reconectarnos para vivir con mayor autenticidad y menos en función de las expectativas de los demás. Ahora, ¿qué significa vivir alineado con tus valores? Bueno, vivir alineado con tus valores significa actuar desde lo que tú consideras importante y no en función de las expectativas de los demás. Tus valores son sencillamente los principios que dictan tus acciones, tus comportamientos y tu toma de decisiones. Y eso te hace sentir feliz y te hace sentir en paz, porque cuando vives en función y alineado a ellos, pues sientes tranquilidad y sientes paz. Pero cuando vives en contra de esto que para ti es importante, pues eso genera miedo o genera frustraciones. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tal vez a ti te encantan los proyectos empresariales y consideras que es importantísimo el éxito profesional, pero te la pasas procrastinando o no le dedicas tiempo suficiente a trabajar esas ideas y a concretar esas acciones. Ahí es cuando aparece el conflicto emocional. Ahora, por el contrario, a lo mejor tú valoras muchísimo la convivencia en familia, con tus amigos, pero te la pasas todo el tiempo en el trabajo, todos los días del año 24/7. Bueno, pues probablemente eso hace que entres en un conflicto emocional, porque estás idealizando esos valores, pero en el día a día no se están traduciendo a algo que puedas experimentar al 100%. Otro ejemplo sería si uno de tus valores fuera la libertad y fuera algo que tú consideras muy importante, pero vives en función de lo que opinan los demás o vives en función de lo que deciden otros por ti. Bueno, pues entonces ahí no estás honrando ese valor que es importante en tu vida. Así que ahí es en donde puede aparecer el conflicto emocional. Pero a ver, claro que
para poder vivir alineado con nuestros valores, primero es importante identificarlos. Y tú me puedes decir, bueno, Liliana, ¿y cómo voy a identificar cuáles son mis valores? Bueno, eso es muy sencillo. Haz una lista de los 10 o 20 valores principales en tu vida, como por ejemplo la verdad, el amor, la justicia, el servicio, la conexión, la creatividad, la independencia, el crecimiento, cualquiera que sean tus valores, haz una lista de ellos. Después, subraya cuáles son los 5 más importantes. Bueno, cuando tengas identificados esos 5 son los que realmente rigen tu vida actualmente y probablemente son los que rigen tus decisiones, tus comportamientos, tu manera de pensar, tu manera de conectar con otras personas. Ahora, pregúntate al mismo tiempo, observa tu rutina diaria y haz una reflexión. ¿Cada día estoy viviendo alguno de estos valores? O más bien estoy viviendo en función de lo que opinen los demás o termino haciendo lo que otros esperan de mí. Bueno, ese es un buen momento para que tú y yo podamos reflexionar si verdaderamente esos valores los estoy viviendo en el día a día o sencillamente los estoy dejando pasar y me está ganando la presión externa. Ahora, a veces el gran obstáculo son esas expectativas externas, porque en ocasiones esas expectativas están en función de lo que debo hacer. Es decir, debo tener éxito, debo tener más dinero, debo tener conexiones, debo tener este tipo de relación, debo de tener hijos, debo de tener tal o cual cosa. Y tienes que estar checando diferentes cajas para cumplir con las expectativas silenciosas o tipo fantasma que están ahí presente, pero que están influyendo de forma importante tu comportamiento de todos los días. Así que, por supuesto, que eso hace que te vayas olvidando de lo que verdaderamente te importa a ti en tu interior. Las expectativas externas pueden venir de diferentes fuentes. Pueden venir de la familia, del trabajo, pueden venir de la cultura, de la sociedad, de cualquier lugar y de cualquier entorno. Y eso puede ser una presión silenciosa que nos haga alinearnos a ese tipo de presiones externas. Y el verdadero peligro es cuando vivimos en función de lo que debemos hacer en lugar de lo que queremos hacer. Y cuando empezamos a vivir más en función de lo que debemos hacer, pero menos en función de lo que queremos hacer o de lo que queremos lograr, claro que nuestra vida se empieza a parecer más a un guión de una película externa que ha escrito alguien más y que nosotros estamos poniendo la pluma de esas imágenes externas que están decidiendo por nosotros. Por supuesto que aquí la inteligencia emocional y la coherencia empieza cuando tú decides vivir en función de lo que para ti es importante, porque eso te va a generar una sensación de libertad y te va a permitir tener más claridad en lo que tú quieres experimentar en tu década actual de vida. Ahora, si te quieres dar un momento en tu vida y no pedir permiso para ser quien realmente eres y para construir el tipo de vida que siempre has soñado, bueno, pues aquí te quiero compartir 5 diferentes estrategias que podemos tú y yo reflexionar para vivir más alineados con nuestros valores. La primera estrategia es hacer pausas para reconectarte, porque mira, el mundo acelerado de la vida y tus rutinas de todos los días hacen que vivas en piloto automático y que de pronto te levantes a la misma hora y te duermas a la misma hora y el día suceda de la misma forma. Pero ese piloto automático puede desconectarte realmente de lo que para ti es importante. Por eso, haz pausas un día o en algún momento de la semana o del mes y pregúntate, a ver, ¿esto que estoy haciendo todos los días realmente me interesa? ¿Realmente está en función de lo que yo quiero? ¿O hay cosas que me gustaría modificar? La segunda estrategia es que
tomes decisiones basadas en tus principios y no en las expectativas de alguien más. Antes de decir que sí o que no a algo, o antes de decidir hacer una u otra cosa, pregúntate si esto está alineado realmente con lo que quieres. Y si la respuesta es que no, pues entonces decirlo de forma amable y llegar a un acuerdo. Porque por supuesto que a veces el hacer esto puede incomodar a las personas, pero por otro lado te va a dar paz y te va a dar tranquilidad para defender lo que es importante para ti. La tercera estrategia es que tú y yo debemos aceptar que no podemos agradarle a todo el mundo. Eso sería casi imposible. Así que esta es una muy buena reflexión, porque no importa la decisión que tomes, es decir, si dices que sí o si dices que no, eventualmente alguien se va a incomodar con esa decisión. Así que no importaría realmente hacer o dejar de hacer una cosa en cuestión, porque eso eventualmente puede generar incomodidad o frustración en otros. Así que aquí el verdadero equilibrio y la verdadera meta es regresar hacia tus valores, hacia tu propósito y hacia tu propia esencia, para que puedas decidir con coherencia hacia lo que tú quieres, sin buscar la aprobación o validación constante de otras personas. La cuarta estrategia es que puedas rodearte de personas que respetan tu autenticidad, porque mira, las personas que viven en coherencia con sus valores, con su propósito y con todo aquello que les gusta, normalmente van construyendo en la vida relaciones más satisfactorias. Puede ser que sean menos conexiones, pero sí de una mayor calidad, por el hecho de que no están usando máscaras ni tampoco se están poniendo a juzgar desde una esquina para ver cómo debería de ser la persona o cómo debería de actuar esta otra persona o qué debería de hacer, decir o tener. En pocas palabras, los que respetan los valores y la identidad de los demás generalmente tienden a vivir en función de sus valores. Y por último, la quinta estrategia es que puedas revisar tus valores constantemente, porque, a ver, lo que al día de hoy es súper importante para ti puede ser que en 2 años sea completamente diferente, o quizás en 5 años tu versión habrá evolucionado y quizás esa lista de valores que habías escrito puede ser que incluya nuevas cosas o que por otro lado puedas borrar algunos valores para intercambiarlos por otros, puesto que las necesidades, las expectativas van modificándose a través del tiempo. Así que por esa razón es importantísimo que revises tus valores para poder hacer esas reflexiones eventualmente y poco a poco para saber si estás experimentando una vida con propósito, alineada con todo aquello que tú quieres. En conclusión, te diría que vivir alineado con tus valores es un acto de libertad y de amor propio. No se trata de apagar el mundo y no se trata de vivir con la arrogancia, ignorando los consejos o las opiniones de los demás. Más bien se trata de subir el volumen de tu voz interior, de esas cosas que tú consideras que son relevantes y que en base a ellas te gustaría construir el tipo de vida que quieres tener. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuáles son esos valores que consideras más importantes y que te gustaría seguir fortaleciendo. Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.